Me maltrataron por estar enferma y nadie sabía todo lo que yo ya había perdido. Les voy a contar algo que necesito que entiendan desde el principio, porque si no lo entienden, nada de esta historia va a tener sentido. Yo no entré a esa farmacia un mal día. Yo no entré porque no tuviera nada más que hacer. O por gusto, a comprarme un shampoo. Yo entré después de meses de haber sufrido, de haberlo perdido todo. Y cuando digo todo no exagero. En verdad era todo. Perdí mi salud, perdí mi trabajo, perdí mi estabilidad, perdí mi dinero. Y poco a poco, también a mi familia. Me quedé sola. ¿Qué es peor que eso? Díganme si eso no es todo. El día que pasó lo de la farmacia, yo ya estaba cansada. Pero no este cansancio normal. Cansada desde adentro. Cansada de verdad. Cansada de vivir con miedo, de contar pastillas, de medir el tiempo en citas médicas. Cansada de verle la cara al doctor cada que me tenía que dar una noticia. Antes de que dijera que no era buena, yo ya lo sabía. Yo ya estaba cansada de que me estuviera tocando todo esto en la vida. ¿Por qué? De repente, todo estuvo mal. Yo nunca fui una persona realmente enfermiza. Aunque creo que ahí empezó todo. Como todos, de repente me daba una gripa, me dolía el estómago, la cabeza, y lo dejé pasar. Exageré en dejar pasar las cosas, tanto que me llevó a esto. No me hice caso durante tantos años que el cuerpo me obligó y la vida me estaba obligando a que me fijara en mí, pero había sido demasiado. Yo no merecía tanto. Todo empezó casi un año antes, el día del diagnóstico. Ese día llegó después de muchos estudios, en verdad demasiados, piquetes, dolor, miedo, angustia, noches que no dormía pensando en qué podía hacer y en lo que venía. Demasiadas idas al hospital y muchas noches sin dormir. Al principio, los médicos no sabían exactamente qué tenía. Solo sabían que no era algo leve, que era algo de cuidado, que no se me iba a quitar con reposo o con una simple pastilla para el dolor. Me dijeron que necesitaba tratamiento constante. Comenzaron a darme unos medicamentos que resultaron ser muy caros. Como no sabían exactamente de dónde provenía, me mandaron muchísimos estudios. Y me decían, ten paciencia, mucha paciencia. Al inicio, pensé que podía con todo. Dentro de todo, pues, tenía trabajo. En el trabajo me daban seguro, y eso me ayudaba muchísimo. Me daba esta seguridad de decir, bueno, si algo se pone grave, tengo dónde atenderme. Tenía una vida relativamente normal. Yo desde el principio me dije, esto es solo una etapa. Y va a pasar. Recuerdo que al principio hasta tomaba terapia. Y mi psicóloga me decía, todo pasa, lo bueno y lo malo, todo pasa. Y yo me aferré a esa frase. De repente, con los estudios, con los estragos que me empezó a dejar el medicamento, empecé a faltar al trabajo. Había días que llegaba tarde, y no por gusto, sino porque genuinamente me sentía tan mal que pararme de la cama era imposible. Solo tenía noches llenas de vómito y náuseas. Luego, empecé a irme antes del trabajo porque no me sentía bien. Ya no podía aguantar 8 horas seguidas. Imposible. Hasta que un día me llamaron a Recursos Humanos. Y sí, pasó lo inevitable. Me dijeron que no me despedían por estar enferma. Por supuesto que no. Que eran incapaces de ello.
Me despidieron por bajo rendimiento. Y bueno, ese día no solo me quedé sin trabajo, me quedé sin seguro. Y con el seguro, pues todo se volvió cuesta arriba. Ciertos tratamientos, ciertos medicamentos, ciertos procedimientos me los podían hacer gracias a mi seguro. Ahora, todo lo tenía que pagar. Mi familia al principio estuvo presente. Ya saben, llamadas, mensajes, todos querían ayudarme. Pero cuando la enfermedad se volvió larga, incómoda y sobre todo costosa, todos empezaron a desaparecer. Y yo entiendo, la gente tiene una vida. No pueden estar cuidando a alguien enfermo. No lo pueden estar acompañando. Pero genuinamente los necesitaba. No se fueron de golpe, se fueron poco a poco. Primero, recuerdo que me empezaron a decir que no me podían acompañar a las citas. Se iban turnando para faltar al trabajo, porque claro, mis citas casi siempre eran en la mañana. Pero llegó un punto, me dijeron ya no hay más permisos. Y lo entendí. Luego, dejaron de preguntar cómo estaba. Ya no había tiempo ni siquiera para un mensaje. Después dije, bueno, yo me voy a comunicar. Pero dejaron de contestar. Y yo me quedé sola. Muy sola. Demasiado. Viví de ahorros que pronto se fueron acabando. Comencé a vender mis cosas. Comencé a ajustar lo que comía. Comencé a decidir qué pagar y qué no. Pero yo no dejaba mi tratamiento. El doctor fue muy claro desde el inicio. Me dijo, si dejas el tratamiento corres mucho peligro. Y no. No, yo no me podía permitir hacer eso. Yo no me quería sentir más mal. Yo no quería que todo empeorara. ¿Peligro? No, yo no quería eso. Me esforcé para continuar. Pasaron los meses y mi cuerpo empezó a resentirlo. Había días en los que levantarme de la cama básicamente era un logro. Días en los que solo del caminar me mareaba. Días en los que no podía ni peinarme. Pero ese día en particular, llevaba semanas sintiéndome terriblemente mal. Fiebre intermitente, dolor en todo el cuerpo, un cansancio que no se iba nunca. Ni siquiera tenía ganas de comer. Y claro que la falta de alimento tampoco ayudaba. Sabía que necesitaba el medicamento, no era opcional, no era negociable. Y con las pocas fuerzas que tenía, me levanté y fui a la farmacia. Por supuesto que ni siquiera me arreglé. Salí, no diría en pijama, un escalón arriba, un pants, el cabello semi-recogido. Pero se ve. Cuando alguien está enfermo, se ve. El color de la piel te cambia, las facciones. Para eso entonces estaba demasiado delgada ya. Era bastante evidente. Por supuesto que yo no estaba fuerte, estaba enferma. Entré despacio a la farmacia. Me apoyaba en los estantes porque había demasiado mareo. Traté de no desmayarme. Y desde que crucé la puerta sentí miradas. Pero no miradas de preocupación, miradas de juicio. Las empleadas dejaron de hablar cuando me vieron. Y cuando me paré enfrente del mostrador, una de ellas me dijo, ¿qué necesitas? Les expliqué lo que tenía, les dije el medicamento que necesitaba y les dije que llevaba meses en tratamiento. Una de ellas frunció la cara. Se me quedó viendo y me dijo, ¿y por qué no trae cubrebocas? Le expliqué que no tenía fuerzas ni dinero para comprarme un paquete. Hizo ese suspiro.
¿Es que no te das cuenta que así nos puedes contagiar? De hecho, el problema era para mí. Yo me podía contagiar, pero lo que yo tenía no era contagiable. No así. Yo no estaba contagiando a nadie. No tenía una enfermedad infecciosa. Pero aún así no les importó. Cuando vieron el medicamento, pregunté por la promoción que anunciaban. De inmediato me dijeron, no, eso ya no aplica. ¿Cómo que no? Sí aplica. Yo lo acabo de ver. Ni siquiera me dejaron explicarlo. Me hablaron como si estuviera pidiendo limosna, como si les urgiera que pagara lo mío y me fuera. Como si estuviera exagerando. Como si mi enfermedad fuera una molestia para ellas. Discúlpenme por enfermarme. Cuando pagué, se pusieron guantes. Se me quedaban viendo todo el tiempo. Nunca me había sentido tan mal. Una de ellas me vio y dijo, es protocolo, señora. Salí de ahí sintiéndome tan mal, tan humillada, tan rota. Llegué a casa y puse las cajas sobre la mesa. Saqué mi cartera y empecé a contar, peso por peso que me sobraba ahí. Ya no me alcanzaba. Si me hubieran respetado esa promoción, sí me alcanzaba para comprar otra medicina, pero no lo hicieron. Y en ese momento recuerdo que sonó el teléfono. Era el doctor. Me dijo, recuerde algo. Le marco porque no puede dejar el tratamiento. Si lo hace, usted se está poniendo en peligro. Le comenté al doctor lo que acaba de pasar y que yo ya no tenía dinero para más medicamento. El doctor me dijo que iba a revisar si podía hacer algo. Pero en cuanto colgué, lloré. Lloré de impotencia. Lloré de miedo. Era mi vida la que estaba en riesgo. Al día siguiente, fui a otra farmacia. Quería ver si otra promoción que había visto de un medicamento que necesitaba, ahí se aplicaba. Caminé sin fuerzas y genuinamente sin expectativas. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, alguien me trató como una persona. Recuerdo haberme acercado y de inmediato me escucharon, me ayudaron, me hablaron, es más, de promociones que yo no conocía, a las cuales yo podía acceder para tener, pues eso, mejores medicamentos. Yo me sentí, agradecida. Salí con el medicamento completo, pero con algo más, mucho más importante, con dignidad. Meses después, cuando me sentía un poco mejor, recordé aquel episodio. Y pensé en todas esas personas que están allá afuera que podrían pasar por lo mismo. Y decidí denunciar a la primer farmacia. A esas chicas que me habían tratado tan mal. No por venganza, por justicia. Decidí que la humillación, aunque ya se me había olvidado, necesitaba hacer algo. Porque yo todavía podía caminar, hablar, defenderme. Pero ¿qué pasaba con todas las personas que estaban peor que yo? Así que traté de hacerlo lo más grande que pude. Puse una queja, no impulsiva, detallada. Escribí fechas, horarios, descripciones, palabras exactas. Conté cómo me trataron. Cómo me hicieron gastar de más cuando yo tenía los pesos contados. Cómo me hicieron sentir culpable por estar enferma. Cómo me habían mal mirado por mi aspecto. Y mandé un correo al corporativo. No esperaba respuesta, pero llegó. Me respondieron el correo y luego me hicieron una llamada. Me dijeron que alguien de un nivel directivo quería escuchar mi caso personalmente. No una supervisora, no un encargado de turno. Alguien que sí tomaba decisiones. Acepté la cita. No les voy a decir que no sentí algo de miedo.
pero me parecía que era lo correcto. El día que fui me preparé como pude. No para verme fuerte o bien, no me veía así, sino para no romperme. Estaba tan rota que cualquier cosa era una destrucción para mí. Llevé mis recetas, mis tickets, la foto de la promoción, todo lo que yo tenía guardado que respaldaba que efectivamente lo que yo estaba pidiendo no era una locura, era la realidad. La reunión fue en una oficina, muy corporativa. La persona que me recibió no me interrumpió, me dejó hablar. Y yo, la verdad, aproveché para hacerlo, por mí y por todas las personas que no pueden tener ese privilegio. Hablé de la enfermedad, hablé del despido, hablé de la soledad, hablé del miedo real de no poder seguir el tratamiento. Hablé de cómo cuando te enfermas, cada peso cuenta. Hablé de la desesperación que tiene una persona que no está bien de salud por conseguir ese medicamento que le puede ayudar. Y la ilusión que representa que quizás esa pastilla, ese medicamento, ese sobre, te lleve a un mejor sitio. Cuando terminé, él se quedó en silencio. Pero finalmente dijo, eso no debió pasar. Y lamentablemente no es la primera vez que escuchamos algo así. Ahí entendí que mi historia no era un caso aislado y que tal como yo lo pensaba, había gente allá afuera que se lo hacían. Ese día me despedí, pero semanas después me llamaron de nuevo. Querían avisarme cuáles eran las medidas que se habían tomado. Las empleadas involucradas fueron revisadas por los videos y efectivamente se confirmó lo que yo había dicho. Fueron despedidas. No por mí, por sus malos tratos que ejercieron. Ellos me dijeron que habían implementado un protocolo obligatorio de trato a personas enfermas, que habían capacitado a sus empleados y que había lineamientos claros de cero tolerancia. Incluso colocaron avisos visibles sobre el respeto y empatía y, lo más importante, abrieron una línea de quejas por si algo sucedía. Por supuesto que esto no lo hicieron público, no hubo comunicado, pero pasó, yo lo vi. La siguiente vez que entré a esa farmacia, y lo hice porque es la más cercana a mi casa, nadie me miró con desprecio. Me miran como lo que soy, una persona. Hoy sigo enferma. No voy a mentir. Sigo en tratamiento. Sigo cuidando cada peso. Sigo sin el apoyo de muchos que pensé que estarían. Pero hay algo que cambió. Y hay algo que me está enseñando todo esto. A no quedarme callada. Entendí que defenderme no es exagerar. Entendí que mi voz sirvió para que alguien más no pase por lo mismo. Y entonces, todo este dolor no fue en vano. Y no solo por la experiencia de la farmacia, por todo. Ahora mismo he decidido escribir un libro acerca de lo que yo he vivido, de mis tratamientos, de mis visitas al hospital. Porque esta enfermedad no me va a vencer. Y podrá cansar a mi cuerpo, pero nunca a mi espíritu. Estar enferma no me hace menos. Y por supuesto que nadie tiene derecho a tratarte como si fueras menos.